Hola chicas, hoy vamos a hablar de la preparación al parto. Cuando ya estás embarazada, a los pocos meses, cuando ya te das cuenta que todo está bien, estás buscando prepararte al parto. Es normal porque nadie sabe cómo parir. En realidad tu cuerpo sabe, pero tú conscientemente no sabes. Entonces quieres buscar información y es totalmente normal. Hoy te voy a platicar de 4 cosas que debes de hacer para poder prepararte de forma integral al parto. Hay algunas preparaciones al parto que las incluyen, hay otras que incluyen una o dos, pero realmente no todas y son cosas que tú puedes hacer tú sola por aparte, haciendo ese trabajo en casa. Entonces, bueno, primero es una preparación consciente, vamos a decir, intelectual, es entender cómo funciona un parto, cómo se desarrolla el parto, qué lo desencadena, empieza por la fuente que se rompe o empieza por las contracciones, cómo se va moviendo el bebé dentro del canal del parto, cuántas horas dura, qué sucede, cómo puedes preparar, etcétera. Es realmente entender cómo funciona y cuál es la fisiología, cuál es la parte de las hormonas que entran en juego en ese momento. Es entender todo como si fuera un curso de ciencias naturales. Algunas de nosotras hemos tomado estos cursos en la escuela, probablemente en la secundaria, entonces ya queda muy, muy lejos y seguramente no con tantos detalles. Y muchos hombres no tienen idea. O sea, realmente no tienen idea y bueno, a veces nosotras tenemos también ideas que son erróneas. Nos imaginamos el parto como un evento como en Hollywood, ¿no? De que la mujer llega corriendo, con emergencia, gritando, con mucho dolor y acostada en la cama. Y cuando tomas un curso de preparación al parto, te das cuenta que estar acostada en la cama no es la posición correcta, ¿no? Entonces, aquí no voy a entrar en los detalles de cuál es la posición correcta, ni les voy a dar ese curso de preparación al parto, pero todo eso es lo que tienen que ir aprendiendo, es entender de forma muy consciente qué sucede durante el parto. Realmente, en realidad, nos imaginamos llegar al hospital, nos imaginamos pujar y nos imaginamos salir del hospital con el bebé, pero muy pocas veces tenemos una idea de qué va a pasar durante todo ese tiempo porque sabemos que puede durar muchas horas, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa, es entender con la teoría y a veces la práctica, haciendo las posturas, nos vamos como conectando con nuestro cuerpo y nos va haciendo cada vez más claro de por qué tal postura es mejor, cómo hacemos para que se segreguen las hormonas necesarias, etcétera. Esa es la primera parte que es muy importante. La segunda parte es una preparación física. El parto es como un maratón. La única diferencia es que el maratón tú puedes entrenar tus músculos y en parto el músculo que más trabaja es el útero y es un músculo que tú no puedes entrenar, no hay forma. O sea, sí hay algunas personas que hacen danzas del útero, etcétera, pero no es la mayoría. Y bueno, ese músculo nada más trabaja cuando estás menstruando. Entonces, tú no vas a poder estar trabajando las contracciones que va a tener y los dolores vienen por el cansancio. De hecho, al inicio las contracciones no duelen y poco a poco van doliendo porque duran cada vez más tiempo y el tiempo de cada contracción es cada vez más corto. Por eso empieza a doler, ¿ok? Pero si tú tienes una buena forma física de todo el resto de tu cuerpo, muscularmente, si tienes un buen aguante, si vienes en una salud física óptima, se te va a hacer mucho más sencillo aguantar todas esas horas de trabajo de parto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Probablemente puedes prepararte con pilates. Si ya hacías ejercicio, puedes seguir haciendo ejercicio normal, ir a correr, yoga prenatal, algunos ejercicios para mujeres embarazadas. Ahora hay un sinfín de videos que puedes encontrar tanto en YouTube si estás en tu casa o si ya están abiertos diferentes lugares, puedes ir a tomar clases. Si no estabas haciendo ejercicio fuerte, no empieces durante el embarazo, simplemente haz algunos movimientos suaves, pero sí, la idea es que tú estés fuerte para el día del embarazo, ¿no? Y aquí incluye también una cosa muy importante que es el suelo pélvico. El suelo pélvico son todos esos músculos que retienen la vejiga y el útero durante el embarazo. El suelo pélvico para él es algo muy fuerte, toda esa parte del embarazo, porque son muchos pesos, mucho peso que tiene que retener. Y si tú tienes un suelo pélvico muy fuerte, vas a tener mucho menos probabilidad de tener un
un desgarre y problemas de diástasis, etcétera, fuerte. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí se recomienda ir a ver a una fisioterapeuta que está especializada en suelo pélvico. De hecho, les voy a dejar una liga con una plática que tuvimos con Nayeli Silva, que es osteópata y fisioterapeuta en la Ciudad de México, pero les va a dar mucha información de por qué y cómo pueden ir preparando su suelo pélvico antes del parto. Es bastante importante y creo que es algo nuevo. Yo la verdad no lo sabía, yo solamente sabía esto después del parto. Ahora sí se está empezando a hablar, entonces en su preparación física no olviden incluir también la preparación del suelo pélvico. La tercera cosa que es súper importante es la preparación emocional, porque no solamente somos personas físicas, ¿no? Somos emocionales también. Y las emociones tienen un impacto en nuestra fisiología. Tú lo sabes, cuando te estresas, empiezas a sentir un dolor en la panza. Cuando piensas en algo que te da miedo, se empieza a apretar tu garganta, por ejemplo, ¿no? Tú empiezas a sentir cosas dentro de tu cuerpo en base a pensamientos. Los pensamientos generan emociones y las emociones generan cambios fisiológicos. Hasta puedes tener diarrea por un estrés, un shock muy grande, ¿no? Entonces, todas esas emociones que vas a ir sintiendo durante el embarazo, tu cuerpo no las va a procesar de la misma forma que las procesaría si no estuvieras embarazada, porque el enfoque está en el bebé, en que crezca bien el bebé. Pero lo que va a suceder, y aquí es algo de biodescodificación que no voy a entrar en el detalle ahorita, pero nada más para que sepan que todas esas emociones que no son procesadas de forma consciente por ti, vives un evento, por ejemplo, vives un evento complicado, un shock, una separación, la pérdida de alguien, te quedaste sin trabajo, hay estrés de dinero, etcétera. El cuerpo necesita sacarlas sí o no, no se puede quedar con estas emociones. En general, el cuerpo las saca en forma de alguna enfermedad o algún problema como físico, ¿no? Por ejemplo, un rash de eczema, por ejemplo, pues puede ser como dolores de la panza, algún síntoma repetitivo cada vez que sucede una situación, te empieza a tener sinusitis, ¿no? Que son las típicas alergias que vienen a través de un evento exterior, que puede ser tanto físico como emocional. En el embarazo, en general, se pospone esto, porque, como les decía, se tiene que enfocar en el bebé. Pero en el momento del parto, el cuerpo entiende que, ok, ya estamos expulsando al bebé, es en ese momento que se tiene que sacar todas esas emociones que no se procesaron. Entonces, en general, y eso lo dice nuestra amiga Saskia, que es partera, que también tenemos un video acerca de cómo preparar un superparto natural, ella lo menciona, que si tú no vas trabajando todo lo que sucede durante el embarazo a nivel emocional, durante el parto se abre esa cajita de Pandora y todo explota. Y así es como hay reacciones que son que no podemos controlar, los miedos van saliendo, se complican los partos, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es prepararte al parto también de forma emocional, ¿no? Si estás viviendo una situación emocional complicada, ve con un terapeuta, trabájalo, ve con un coach, pero tienes que sacarlo, ¿ok? Es importante que no te quedes con ninguna emoción. Y puede haber, porque realmente el momento del embarazo nos volvemos súper vulnerables y empiezan a llegar como muchas cosas, a veces del pasado, a veces empezamos a cuestionarnos, a veces todos nuestros miedos más profundos empiezan a resurgir. Seremos buena mamá, seremos capaces de cuidar a un bebé, podremos parir, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante que lo puedas trabajar y prepararte correctamente de forma emocional para evitar que justamente todo eso surja de una forma u otra durante tu parto. Ese era el número 3. Y déjenme abrir mi hojita para ver si no olvidé nada. ¿No? Y el número 4 va a ser transgeneracional. Eso es algo súper importante, ya se está hablando un poquito más últimamente, estamos hablando más del árbol genealógico, estamos hablando más de toda la epigenética, de lo que vivió tu abuela, va a impactar tu mamá y te va a impactar a ti, va a impactar a tus hijos, sobre todo del linaje femenino, porque ella está parte del embarazo. Nada más para que tú entiendas, cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, tú ya eras un óvulo, ovocito, dentro del feto que era tu mamá. Entonces, las emociones que vivió tu abuela impactaron no solamente la vida de tu mamá, sino también tu vida.
Si tú estás en resonancia con esta abuela, hay formas de calcular esto. Si tú estás en resonancia con esta abuela, tú vienes a trabajar los traumas de esta abuela. Ahora hay que recordar, por ejemplo, en mi caso, yo soy francesa y pues mis abuelos vivieron la guerra, ¿no? Afortunadamente ellos no estuvieron en la zona ocupada, pero sí vivieron la restricción alimenticia, sí vivieron estar contando el dinero, sí vivieron algunos estrés de que el papá fue prisionero, sí vivieron como en un trauma, ¿no? De la guerra, vivieron como cosas muy fuertes emocionales. Puede haber, por ejemplo, que la abuela tuvo muchos abortos espontáneos, puede ser que se murió un hijo, en ese tiempo pues había mucho eso, ¿no? Se muriera un hijo y era como, ah, sí, un hijo más, bueno, lo enterramos. Y la abuela nunca pudo hacer su duelo de esto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que vivió tu abuela se van a ir pasando de generación en generación, especialmente si a ti te toca ser la que está en resonancia con esta abuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú pues vas a ir como trabajando estos traumas. Entonces, hay también creencias y miedos que se van pasando de generación en generación, que inició a través de una situación que vivió una abuela, una tía abuela, y se crea una creencia muy fuerte, que es como casi una verdad dentro de la familia. Seguramente ya conoces algunas de que te van diciendo, las mujeres de nuestra familia no podemos parir natural. Las mujeres de nuestra familia tienen la cadera estrecha. Las mujeres de nuestra familia tienen partos muy largos. Yo lo he visto en mi acompañamiento como doula y educadora perinatal. Yo he visto cómo estas historias familiares se convierten como en una verdad. Y entonces la mujer tiene que cumplir con eso. Entonces yo he visto cómo se repiten patrones de, bueno, la mamá tuvo cesárea, las hermanas tuvieron cesáreas, las hijas tuvieron cesáreas, entonces pues ella tenía que tener cesáreas, por más que se iba a preparar físicamente, que iba a tener el equipo de parto increíble, que iba a estar súper lista, lo que sea, algo iba a suceder que terminaba en cesárea. Lo mismo para ciertos tipos de parto, ¿no? Entonces cuando tú agarras algo que en general viene de una autoridad, es decir, tu familia, eso es una autoridad. Si tu mamá o tu abuela dice algo, tú inconscientemente lo adoptas como algo verdad que no se puede cuestionar. Y tú vas a hacer, o sea, puedes crear cambios dentro de tu cuerpo para cumplir con esto, para cumplir con esta creencia. Y espero que eso les hace sentido y si no pueden dejarme comentarios y les explico más y puedo hacer otro video para explicar esto, pero en realidad es algo muy importante. Cuando hay un pensamiento, ese pensamiento genera emociones, estas emociones generan cambios físicos dentro del cuerpo, de proteínas, modifican los genes, ¿ok? Modifica el gen. Entonces, estos son cosas exteriores. Si tú cambias esta creencia, si tú cambias este pensamiento, vas a modificar tu gen, ¿ok? Entonces, a mí me parece súper importante empezar a investigar cuando estás embarazada cuáles son las creencias de tu familia acerca del parto natural, acerca de la capacidad de las mujeres de la familia a parir naturalmente, acerca de las mujeres de lo que pudieron haber tenido una pérdida, ¿no? Ir buscando, ir entendiendo cuál es la historia familiar acerca de todos esos temas y puede ser que tengas que sanar cosas. Entonces, aquí también te voy a dejar un video para que tengas esta información. Hemos entrevistado a una especialista que trabaja mucho el linaje femenino y ella nos explicaba cómo hay veces hasta mujeres que en su linaje, por ejemplo, hubo una abuela que perdió un bebé y entonces fue tan doloroso para ella que modificó sus genes, modificó todo y en la descendencia no puede embarazarse porque es mejor no tener un bebé para no sufrir una pérdida. Eso es lo que inconscientemente está grabado en ella. Entonces, cuando tú vas indagando, te das cuenta que ella está en resonancia con una abuela que vivió esta situación y cuando vas sanando y vas liberando, al rato esta mujer ya se pudo embarazar, ¿no? Entonces, no todo es físico, no todo es intelectual y de teoría, de información. Hay otros aspectos que son de energía que tenemos que tomar en cuenta porque cada vez más ya estamos hablando de ese impacto en nuestra salud
de nuestras emociones y pensamientos. Entonces, bueno, son las 4 cosas que yo recomiendo que tú vayas trabajando para prepararte al parto. Retomamos, ¿no? El número 1 era información. La información es poder, es potencial poder, porque tienes que tomar acción, pero si no tienes la información no puedes tomar las acciones. Entonces, primero es informarte cómo es un parto natural, qué tiene que pasar, qué equipo de parto tienes que tener, dónde, etcétera. 2, prepararte físicamente, porque es importante que estés en buena forma, comer bien, tomar mucha agua, preparar tus músculos, etcétera. 3, trabajar la parte emocional durante tu embarazo, ¿ok? Pide ayuda, pide ayuda. Hay muchísimos tipos de terapias que tú puedes encontrar la que funcione contigo. Y 4, investigar un poquito transgeneracional, qué ha sucedido en tu familia y tú empiezas con tu mamá, tu abuela y preguntas un poquito, ¿no? Y si necesitas, te das cuenta que hay algo y que hay algún bloqueo y que genera en ti mucho estrés o miedo a una cierta cosa, pide ayuda también. Ahora ya hay muchos terapeutas y nosotros te podemos recomendar con quién. Entonces, bueno, si tienen más dudas, déjenme comentarios. Pónganle like para que este video pueda llegar a más personas. Creo que es un contenido que es súper importante porque muchas veces en los cursos de preparación al parto nos quedamos en el nivel información y preparación física. Se está tocando un poquito emocional, pero en realidad no todas las dulas tienen ese background para dar ese lado terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, compartan el video a quien piensas que puede ser interesante y nos vemos en otra sesión.